Bienvenidos a Diario del Mundial Femenino, el espacio de France 24 en el que repasamos jornada a jornada toda la información de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda. De lunes a domingo nos encontramos a las 10:12 de Bogotá, Quito y Lima. A continuación, nuestros titulares. Países Bajos y España llegan a los cuartos de final en su mejor momento en lo que a funcionamiento colectivo se refiere. ¿Qué podemos esperarnos de este duelo? ¿Tiene Japón alguna grieta en la que pueda apoyarse Suecia? Analizamos el partido de mañana de los cuartos de final. El fútbol femenino se ha enfocado en la lucha por la paridad, pero este mundial ha demostrado que los desafíos van mucho más allá de este objetivo. Tenemos análisis. Para comenzar, saludamos a nuestras comentaristas en este mundial. Por una parte, Estefanía Montero, enviada especial de France 24 en la sede mundialista. ¿Cómo está, Estefanía? Buenas madrugadas. Eumar, muy buenas madrugadas para ti, para Pau, para todas las personas que nos ven a diario en este análisis de este Mundial Femenino. Empiezan los cuartos de final, empieza una nueva fase de este Mundial que ha traído muchas sorpresas, así que vamos a hablar de lo que se viene. Y para analizar y hacer balance de lo que sucede en el torneo nos acompaña Paula Fresneda, como todos los días, periodista de RTVC Noticias. Bienvenida, Paula. Eumar, un abrazo también a Estefas Australia, a todas las personas que se conectan, bienvenidos para este análisis. Una España que parece estar más en sintonía que nunca busca esta noche, mediodía del viernes para Nueva Zelanda, el pase a los cuartos de final ante Países Bajos. Son dos equipos que parecen estar en su mejor momento. Atrás parecen haber quedado los desencuentros internos, como lo asegura, escuchemos de inmediato al técnico Jorge Vilda. Nosotros nos ocupamos y nos preocupamos por las jugadoras seleccionables y decir que no cambiaría ninguna de mis 23 futbolistas por ninguna otra. Sí, el equipo está unido, tenemos un grupo que está muy ilusionado y que compite y que pelean por el mismo objetivo. Ese es el duelo que comenzamos a desmenuzar y empezamos con Estefanía preguntándole, ¿realmente ha conseguido España establecer esas conexiones, digamos, esas armonías de juego para comenzar a soñar en grande? Yo creo, Omar, que poco a poco España ha ido creciendo dentro de sus posibilidades y dentro de lo que ha pasado también a nivel interno. Digamos que un equipo se compone de calidades y cualidades físicas, deportivas, técnicas, pero también el ambiente del grupo es muy importante, el ambiente del camerino es importante, la relación con el entrenador es importante, la relación con las directivas es muy importante. Entonces creo que las jugadoras han sido lo suficientemente profesionales para demostrar que están por encima de todo eso y que en este punto ya están luchando por un objetivo común. Y yo creo que eso es lo que además también expresa Jorge Vilda cuando dice: yo no cambiaría ninguna de las 23 porque se ha suscitado mucha discusión con respecto a esa lista, aún ya en cuartos de final, aún España disputando esa instancia por primera vez en su historia, siguen recalcándole eso al entrenador. Entonces yo creo que España ha ido de menos a más, ha ido recomponiendo el camino también, sobre todo en lo que tiene que ver con su juego colectivo. Ha tenido una Jenny Hermoso que ante la ausencia de Alexia Putellas se ha puesto esa cintilla de capitán de alguna u otra manera, si no sea de forma literal, pero que ha asumido el liderazgo. Ha tenido una Aitana Bonmatí extraordinaria que ha ido también creciendo a lo largo de este mundial, que se ha ido acoplando al equipo, y una Alexia Putellas que ha ido cobrando ritmo de juego poco a poco. Entonces creo que España ha sabido un poco superar esas dificultades y superar también todo ese tema interno, anímico, de comportamiento, de diferencias, para unirse por un objetivo. Están en cuartos de final y de ganar en este momento a Países Bajos, pues van a estar en una instancia semifinal que es algo histórico para ellas.
Y Países Bajos es otro equipo que parece atravesar un buen momento. No solamente hablamos de lo futbolístico, sino incluso de lo anímico. Por ejemplo, tienen a una, digamos, enemiga íntima. Hablamos de Damaris Egurrola, que de juvenil jugó con España. Después de una diferencia con Bilda, decidió vestir la camiseta de Países Bajos. Y precisamente esta noche se espera que ella va a ser la sustituta de Van de Donk. Paula, ¿qué tanto puede pesar a favor de Países Bajos el conocimiento que Egurrola pueda tener de la selección española? Es que esas son herramientas, ¿no, Omar? Finalmente, yo creo que ese tipo de conocimiento y el cómo entender cómo juega España o cómo participan las jugadoras con las que en algún momento compartiste terreno de juego, digamos, se desenvuelven en el campo, pues va a permitir que Países Bajos pueda plantar un mejor partido. A ver, yo creo que en esta serie el claro favorito es Países Bajos. Hay mucho que el equipo ha mostrado que de pronto le ha faltado a España. Yo creo que la solidez defensiva de Países Bajos la envidia a España, porque España durante el Mundial no ha tenido una solidez defensiva importante y se le vio justamente en el partido ante Suiza, que si bien las suizas no aprovecharon quizá lo que estaba pasando en esa zona 1 del equipo de Bilda, pues realmente esa ha sido una de las grandes falencias que ha tenido a lo largo de esta Copa del Mundo. Entonces creo que ese tipo de conocimiento tiene que ser una herramienta, tiene que ser un punto a favor para Países Bajos para entender un poco más qué es lo que va a salir a hacer Bilda, porque además recordemos que Bilda ha cambiado todos los 11 titulares con respecto a lo que han sido los 4 partidos que ha disputado. Y eso también le puede generar, eso puede ser un factor sorpresa a favor de España, pero también le puede decir a Países Bajos más o menos qué tendencias va a tener el entrenador para este partido de cuartos de final. Y mañana es el turno de otras 2 selecciones que se han visto muy enchufadas durante este Mundial. Hablamos de Japón y Suecia. Ninguna de las 2 ha resbalado en todo el torneo. Y Estefanía, Japón parece imbatible, pero Suecia viene de eliminar a Estados Unidos y la superioridad sueca en ese partido fue mucho más allá de los penales. ¿Qué podemos anticipar del duelo de mañana? Yo creo que va a ser un duelo muy parejo. Y creo que Japón, si bien ha mostrado ser un equipo muy compacto y ser un equipo muy eficaz, también tiene sus debilidades. Y creo que Suecia, si aprovecha el juego aéreo donde Japón ha demostrado que tiene cierta dificultad para marcar, creo que de los partidos que le hemos visto a Japón, cuando le suben la pelota o cuando se la lanzan por vía aérea, le cuesta mucho marcar, y creo que esa es una de las dificultades de las niponas. Suecia, por supuesto, viene con un envío anímico importante, viene con el ánimo de haber eliminado a la reciente campeona, viene, digamos, muy confiadas, y creo que también su juego ha sido bueno, si bien el partido pasado no fue la mejor demostración de fútbol en lo que tiene que ver con proposición de juego, en lo que tiene que ver con proposición en ataque. Creo que también defenderse es una herramienta válida en el fútbol, y creo que cuando tú ganas defendiendo también es válido, y creo que es una herramienta y es una estrategia válida. Entonces creo que si bien va a ser un juego muy parejo, hay unas diferencias muy notables en los juegos de las 2. Las suecas son jugadoras mucho más grandes, son jugadoras mucho más técnicas, mientras que las japonesas son mucho más rápidas y apelan mucho a la velocidad en el juego. Creo que las suecas son un poco más de transportar el balón, de buscar la jugada, de hilarla de a poco. Las japonesas son muy rápidas por las bandas, son juegos muy directos. Entonces creo que vamos a ver un planteamiento táctico importante, y que por ahí también el partido no vaya a tener muchas opciones de gol, o de repente sí, pero creo que me inclino más porque va a ser un partido más bien cerrado. Asomaba, Estefanía, algunas de las falencias o digamos de las pequeñas grietas que puede tener, muy pequeñas, Japón. ¿Usted ve alguna otra? Lo que pasa es que Japón es un equipo que juega con una línea de 3 en defensa, Omar, y es un equipo que adelanta líneas y que cede la pelota para que en el contraataque ellas puedan hacer daño por esa rapidez a la que ya Estefanía hacía referencia. Pero digamos que de alguna u otra manera, si bien son rápidas en el repliegue y si bien se posicionan de una buena manera, cuando tienen que defenderse hay un punto, y es que ahí es cuando Suecia puede jugar mucho a la verticalidad, puede ir a buscar directamente pases filtrados o centrar o poner una 9, una jugadora, o de pronto un enganche, que sea esa jugadora la que rompa esa línea defensiva de Japón y le pueda de pronto dar esos espacios a Suecia para, digamos, hacerle daño a las niponas. Yo creo que
a ver, este va a ser un duelo, si bien muy complicado, va a ser un duelo que va a empezar muy trabado en el medio campo, pero va a irse resolviendo conforme veamos que Japón le vaya cediendo la pelota a Suecia, si es que va a salir a jugar así, porque de Japón se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que esperar, pero sinceramente creo que sí hay cosas que puede hacer Suecia y también aprovechar las pelotas a balón parado, que esa va a ser y ha sido la gran fortaleza de Suecia, pero además es que, ya lo decía Estefanía, las jugadoras suecas son mucho más, digamos, tienen mucho más portento físico que las japonesas, son mucho más altas y eso seguramente les va a permitir tener cierta ventaja en esas acciones a balón parado. Llega a los cuartos de final un mundial sobre el que había muchas dudas, en torno al cual incluso muchos críticos llegaron a anticipar que no había suficiente nivel para garantizar que el aumento de 24 a 32 equipos no se hiciera con relleno. La realidad nos ha mostrado algo muy diferente, pero también persisten falencias que yo quisiera repasar con ustedes. Pero antes recordemos estas palabras de Christine Sinclair cuando Canadá quedó eliminado. Acerca de nuestra federación, las cosas tienen que cambiar. No tenemos una liga profesional, no tenemos ese camino para que las jugadoras alcancen el equipo nacional. Y si esto no es un llamado de atención, no sé qué sea. Estefanía, no solamente es que Colombia pasó, por ejemplo, 2022 sin haber disputado liga, o que Nigeria y Zambia no habían recibido sus pagos cuando comenzó el Mundial. Estamos hablando de que Canadá, que es campeón olímpico, no tiene una liga profesional. ¿Qué tan lejos está el fútbol femenino de un verdadero desarrollo estructural? Eumar, esa es una pregunta bastante difícil porque creo que ha crecido o que ha tenido un crecimiento selectivo en ciertos países, en ciertas zonas, pero que también es un tema de evolución dirigencial, ¿sí? Es decir, que la gente crea, ¿no? La gente puede creer y la venta de boletería lo demuestra y las audiencias en televisión lo demuestran y el tema de la compra de derechos televisivos lo demuestran. Pero si desde las cabezas de las federaciones, si desde las cabezas de las ligas o de los presidentes que organizan las competiciones internas de los países, no hay voluntad política, no hay voluntad dirigencial para poder crear un proyecto sólido, un proyecto a largo plazo, a nivel deportivo, a nivel de mercadeo, a nivel de infraestructura, porque ojo, si nosotros vemos el fútbol masculino, es un fútbol que tiene sedes de concentración, sedes de entrenamiento, aliados estratégicos tecnológicos a nivel deportivo, tienen centros de alto rendimiento, es decir, esto es un compendio de cosas que no es solamente una liga. La gente muchas veces se limita a decir, no, es que necesitan una liga. Sí, quizás el competir de manera frecuente o de manera periódica hace que mejore, por supuesto, el nivel deportivo, pero esto va más allá. Esto es un tema de voluntad dirigencial, eso es un tema de visión, eso es un tema de creer. Creo que España ha sido un ejemplo claro de eso. Tiene 3, 4 divisiones, casi 2 son profesionales, las otras 2 son amateurs. Poco a poco han ido creciendo. Brasil es un país que tiene aproximadamente 15.000 jugadoras activas. Entonces, son países que nos demuestran que esto es una base que con todo lo que está pasando a nivel de televisión, a nivel de mercadeo, la gente está creyendo. Pero si las cabezas, los que mandan, todavía no tienen la conciencia y la voluntad para crear un proyecto, va a ser realmente difícil. Paula, ayer estábamos hablando de selecciones como esta Jamaica que llegó al Mundial haciendo una recaudación a través de una plataforma de financiamiento colaborativo y logró grandes resultados, pero ¿qué condiciones tienen que darse para que esos grandes resultados sean producto de una planificación y no, digamos, del corazón de un grupo de jugadoras? Uy, yo creo que hay varios paralelos por discutir y el primero, sin duda alguna, es tomar a las mujeres en serio, porque creo que sigue habiendo esa falta de creer en lo que ellas son capaces de hacer. Yo creo que lo de Jamaica es un ejemplo de perseverancia, pero también es de alguna u otra manera demostrar la incapacidad que tienen las federaciones, las confederaciones para darle garantías a sus jugadoras para poder ir a eventos como una Copa del Mundo. Entonces,
podemos empezar porque falta un poco más de fe en el fútbol jugado por mujeres. Creo que también hay un tema importante y es que las federaciones muchas de estas federaciones, de hecho, de muchos de los países que están participando en esta Copa del Mundo, tienen un gran defecto, Umar, y es que no tienen una planificación y quizá no han creado un departamento para que se creen esas estrategias para el fútbol femenino. Yo creo que lo digo por Colombia, pero seguramente lo podemos decir también por Argentina, por Jamaica, por la misma Canadá, por otros países que siguen teniendo un crecimiento importante en el fútbol femenino. Y es cómo desde las mismas federaciones se crean departamentos para, ya lo decía Estefanía, el tema de mercadeo, el tema de la infraestructura, el tema de las condiciones, porque es que necesitamos personas que conozcan los procesos del fútbol femenino. Entonces, nos podemos quedar aquí hilando un poco más y es difícil, pero yo creo que ahí hay un par de cosas que ya mencionaba que son como lo más importante para ver. Bien, les agradezco muchísimo a las dos porque ha sido una conversación muy nutritiva y muy interesante. Gracias primero, Estefanía, para que se vaya a dormir usted primero porque a Paula y a mí nos queda un día largo todavía. Chao Mar, chao Pau, espero que tengan un día muy productivo y mañana estaremos hablando de los equipos clasificados a las semifinales. Paula, muchísimas gracias también por haber estado aquí. Nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana, Edu, con los 2 primeros semifinalistas. Y continuamos con una selección de noticias. La francesa Stéphanie Frappart, la primera mujer que actúa como árbitro principal en un mundial masculino al dirigir, recordemos, el Costa Rica-Alemania de Qatar 2022, ha sido designada como referee del primer encuentro de cuartos de final entre España y Países Bajos. Sam Kerr podría ser titular el sábado en el duelo contra Francia. En la conferencia de prensa previa a ese partido, las jugadoras Emily Van Egmond y Claire Hunt dejaron entrever que el técnico Tony Gustafsson estaría sopesando su retorno desde el pitazo inicial. 2 equipos que fallaron en este mundial sopesan designar nuevos entrenadores. El contrato de Vlad Kondonovsky con la selección estadounidense finaliza en diciembre y no se espera una renovación. Y en Brasil, la Confederación ha detectado errores, como señalaron en la gestión de Pia Sundhage, que podrían dejarla fuera. Y ya que anticipamos una nueva actuación de España, vamos con un dato de una de sus grandes figuras. Alexia Putellas, reciente campeona de la Champions con el Barcelona, es la única jugadora que ha ganado 2 veces el premio de Best de la FIFA y también la única con 2 balones de oro ganados ambos en 2021 y 2022. Y cerramos con la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que tuvo lugar ayer en todo el mundo, y eso incluyó Australia, donde la FIFA y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se unieron para festejar la fecha con el lema de "El deporte está al alcance de todos". Con actuaciones de los pueblos originarios de Australia, como los maoríes, el fútbol se sumó a exaltar la diversidad y el rescate del legado cultural aborigen. Hasta aquí esta edición de Diario del Mundial Femenino, pero les recordamos que hay mucho más información y análisis en nuestro sitio web france24.com y en nuestras redes sociales. Los invitamos a acompañarnos de nuevo mañana y mientras tanto continúen con la programación de France 24 en español.